Buenos días. Hoy Citacón, bueno, era un personaje que yo tenía una enorme ganas de entrevistar, ganas de estar con él, porque ha sido un referente para toda la izquierda, un referente para todos los UGTistas. Yo creo que Nicolás siempre lo llevamos no en la cabeza, sino en el corazón, porque, como he dicho anteriormente, ha sido la referencia de la izquierda. Ha sido un tremendo luchador desde siempre, Nicolás. Yo creo que el mundo quizás no te haya agradecido, y al hablar del mundo estoy hablando de España, pero quizás España no te haya agradecido lo mucho que tú has luchado por ella. Naciste en el 27, yo creo que cuando empezaste a tener uso de razón, en el 45 te afiliaste al partido y por ende te afiliaste a la UGT también. En el año 1967 fuiste, me parece que fue a la Surde, a Cáceres, en la provincia de Cáceres. Desterrado. Sí. Desterrado, efectivamente, por defender siempre la libertad. Yo creo que Nicolás, yo que lo conozco un poco, llevo muchísimos años en la UGT, siempre es un hombre que, aparte de ser un gran socialista, un hombre de izquierda, es un amante de la libertad. Yo creo que ha luchado siempre por esa libertad. En el año 1971 sustituye a Manuel Muñoz. Posteriormente entra en la Secretaría General en Suresne, también en el año 74, hay que hablar de Suresne, evidentemente después del 71-74, como él estaba ya, por lo menos lo que era la Secretaría General del PSOE, al llegar al Congreso de Suresne, pues habla con su amigo Felipe, para que Felipe cogiera, digo lo de su amigo Felipe, porque entonces Felipe era prácticamente, según cuenta la historia, y ahora lo tendrá que decir o no, como su hijo o un pariente muy cercano a él. Aunque se ríe Nicolás, luego lo dirá. Pero él le dejó que cogiera la rienda a Felipe González. Después de Suresne, él tiene que dejar el escaño en el 87. Tiene que dejar el escaño porque era secretario general de la UGT. Porque la UGT no estuvo de acuerdo, evidentemente, en la huelga del 14 con lo que dijo el partido, con lo que dijo su amigo, precisamente. Él no le importó la amistad, nunca le importó tener al jefe de Estado a su lado para negociar, sino le importó los trabajadores. Y como le importó los trabajadores, evidentemente rompió y cedió su escaño. No tenía otra salida, yo creo también. Un hombre de sus convicciones. Y luego, el 10 de abril de 1994, en lo que es el 36 Congreso Confederal, le deja el testigo a Cándido Méndez. Creo que es un poco la historia a grandes pasos, después de escribir, de escritura, de conferencias, de charlas, de metidas en la cárcel, de luchar por los trabajadores día a día, un poco a retazo la vida de este gran compañero que tenemos. Yo me hubiera gustado estar sentado a su izquierda, pero tengo también el honor de estar sentado a la izquierda de Nicolás Redondo. Nicolás, buenos días. Muchas gracias. Creo que has sido muy generoso con la presentación que has hecho, y en realidad, al último, aunque puede parecer un poco cínico, cada uno es hijo de las circunstancias, ¿no? Sí. Y a mí, cuando nací, pues me tocó a último también pues lo que fue la guerra civil. Luego también fue lo que se llamó niño de la guerra. Estuve exiliado en Francia. Cuando vine también enseguida entré a trabajar en la naval, en la margen izquierda. Era una empresa pues muy reivindicativa. Mi padre también había estado con pena de muerte
Y claro, si tienes la familia socialista, vives en la margen izquierda del Nervión y encima trabajas en la Naval, pues coges un alto grado de conciencia de clase, ¿no? Y ahí me metí yo, efectivamente, en ese follón. En la primera huelga de masas que hubo allí fue en el 47, participé también, en el 51 por primera vez estuve detenido, y luego ha habido una serie de detenciones, entre ellas las que tú dices también en el 67 y en el 71 con Felipe González, Enrique Mújica, etcétera. Luego ha habido una serie de detenciones, pero yo no he sido de los más damnificados, al contrario, mis detenciones han sido relativamente leves en comparación con los demás, ¿no? Bueno, todo esto te ha hecho, efectivamente, primero pues ver con una cierta cautela todo lo que ha sido la situación y pues muchas veces ser muchas veces incauto a manifestaciones que oyes. Hablas específicamente, por ejemplo, del caso de Felipe González. Felipe González viene a Vizcaya a recoger dinero para unas huelgas que había en Sevilla. Él tenía un despacho laboral y entonces dimos dinero para la huelga, y yo me cayó muy bien siempre Felipe, trabajé bastante con él, y estando detenido en el año 1973, el mismo año que se constituye la Confederación Europea de Sindicatos, Antón Salazíbar y yo, por parte de la UGT, nos detuvieron con una partida de comunistas, Carlos Alonso Zaldívar, que después fue embajador recientemente en Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hicimos allí un plante y nos metieron 40 días de castigo de celda. Entonces teníamos prohibidas las visitas, tenemos prohibida la comida de casa y todo aquello, ¿no? Y entonces, curiosamente, estando en esos 40 días de celda, salíamos media hora por la mañana y media hora por la tarde por cuestiones de higiene al patio, damos vueltas por el patio, y dice, ¿tiene usted visita? Y dice, qué raro. Y entonces Antonio y yo teníamos visita. ¿Quién era? Felipe González. ¿Por qué teníamos visita? Porque vino con títulos de abogado. Y entonces, bueno, me viene a decir, que es una cosa poco conocida, me viene a decir que había dimitido de la ejecutiva del Partido Socialista. Esto era en marzo de 1973. Entonces, bueno, Antonio, hicimos una serie de consideraciones, en el locutorio allí, hombre, reconsidera eso. Alfonso también había dimitido en diciembre del año anterior, en el 72, y mira cómo está la ejecutiva, no le conseguimos convencer, y bueno, y al último, pues el hombre se mantuvo y dimitió. Eso digo en el 73, viene el proceso. Es verdad que luego Felipe siguió trabajando por el partido, trabajó bastante y bien, y llega Suresnes, y entonces, bueno, y había una inclinación mayoritaria a votarme a mí. Yo cuando aquello era un hombre más entre la ejecutiva del partido y de la UGT, porque en el 71, que dices tú, fue un congreso muy importante. Por primera vez votamos en contra de la gestión de la ejecutiva en el exterior y creamos una comisión ejecutiva, 9 del interior y 5 de fuera. Y entonces un poco, quizá por edad y por más conocido, yo reventaba un poco también esa situación. Pero en el partido era una cosa, no era lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando llegan y dicen, bueno, no, pues vamos a votar, yo hice lo indecible para que no. Y entonces, bueno, dije, bueno, pues al último también, pues me parece que el más indicado era Felipe. Y me encontré con dos problemas. Uno, que los andaluces, que eran muy socialistas, tipo obreristas, habían votado en contra de la gestión. Y la gestión era de Euskadi, era de Asturias. Estos, como estaban muy así, denostaban la socialdemocracia. Decían, bueno, ¿eso qué es? No, estamos mucho más adelantados. Queremos un socialismo obrerista. Y coño, nos votaron en contra. Y luego había dimitido él. Y entonces, cuando yo propongo a Felipe, me dice, bueno, pues a Felipe. Pues si su delegación ha votado en contra de la gestión. Y encima él ha dimitido el año pasado. Y entonces me costó convencer a la gente. Hubo gente que, no se puede decir, me dijo, eres un hijo de puta. Y yo decía, ¿por qué? Dice, por haber apoyado a Felipe. Y no es que estaban en contra de Felipe, es que si no apoya a Felipe, él hubiese tenido alguna posibilidad de haber salido elegido él. Luego había también alguna forma, en fin, de apetencias de tipo personal. Yo creo que la elección al último también de Felipe, en términos generales, fue un acierto. Visto desde la distancia, era un partido pues muy minoritario, estaba en la ilegalidad, de la ilegalidad, pues al último también pasamos un poco también a la oposición, y en muy poco tiempo, siempre relativamente, pues se llegó al gobierno. Eso en gran medida se debe, en una parte, evidentemente, a Felipe carismático, y en gran medida más a lo que era la historia, la memoria histórica del Partido Socialista Obrero Español. Creo que sin la memoria histórica del Partido Socialista Español, Felipe jamás hubiese llegado a la presidencia del gobierno, pero es una estimación que puede ser equivalente, aún reconociendo que él aportó mucho por su propio carisma, ¿no? Eso fue un poco la situación.
Claro, las personas cambiamos. Yo creo que el tema de Felipe hace falta que pasen unos cuantos años más para un poco poder discernir lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y lo que ha hecho regular. Y creo que con más datos de este tipo, quizá pues al último podamos hacer efectivamente, podamos calibrar mucho mejor la imagen de Felipe. Claro, y cuando dices la imagen de Felipe, tienes que decir, ¿y de qué Felipe? Porque yo he conocido a 4 o 5 Felipes, ahora estoy conociendo uno nuevo. Y entonces dices, bueno, pues al último, bueno, ¿de qué Felipe hablo yo? Y entonces tienes que hacer un esfuerzo para no ser imprudente, para no ser injusto, de hacer una valoración global. Pero solamente el tiempo dirá cuál ha sido la ejecutoria último también de Felipe. Yo por ello tengo un criterio que es insólito. Yo creo que Felipe, cuando ha dejado de ser secretario general del partido y presidente del gobierno, está todavía condicionado por lo que ha sido. Porque ha sido secretario general del partido y tiene que guardar efectivamente unos comportamientos determinados. Y a continuación, porque ha sido presidente en función de ser secretario general del partido. Luego siempre obliga a unos comportamientos determinados, que yo no digo que no les esté siguiendo, eso ya va en la valoración de cada uno, ¿no? Sí, sí. Y eso es un poco lo que tenemos aquí ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Felipe cambió de manera radical cuando estuvo realmente en la Moncloa. Digo de manera radical, bueno, último también, yo comprendo que es así las razones de Estado, pero casi siempre hay razones de Estado bajo en función de lo que representas, que estás representando un socialismo democrático. Y entonces inmediatamente de llegar a la Moncloa, pues al último también, que fue en el 82, pues tomó una serie de determinaciones que estaban en contra de los intereses de los trabajadores. Yo le decía alguna vez a Felipe, oye Felipe, tú nunca tendrás un problema con UGT si es un problema de urgencia. No, tú, el tiempo que te haga falta. Y lo que te apoyará. Ahora, lo que jamás apoyaremos efectivamente es que nos estés vendiendo una política que no está en consonancia con lo que tú y yo decimos representar. Y eso fue un poco las diferencias que hubo, que fue la huelga. Claro, se habla de la huelga del 88, pero también está también la última, la del enero. No, está la 92 y la del 94. Y la 94, que la 94 fue tremenda, ¿no? Porque fue un recorte del Estatuto de los Trabajadores inimaginable, ¿no? Y entonces las huelgas que ha habido, la del 88, 92 y 94, han sido huelgas que han supuesto un profundo recorte y una gran represión social. Luego eso hizo que nos distanciáramos. Yo recuerdo cuando fuimos a presentarle la dimisión a Felipe, Antonio y yo fuimos como diputados, dijimos, mira, no podemos, presentamos la dimisión, salimos de puntillas, pero lo que no podemos estar aquí como diputados aprobando unas leyes que como sindicato tenemos que combatir en la calle, en beneficio de los trabajadores. Y luego le dijimos, y ten en cuenta Felipe que tienes un problema, porque no solamente te has distanciado de los sindicatos, te has distanciado de tu propio electorado, que es a último también la izquierda sociológica, y lamentablemente le dijimos, tememos que te estés a último también alejando de tus propios efectivamente electores, que son ya miembros del Partido Socialista y simpatizantes. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Desde entonces no hemos tenido tampoco una gran comunicación, nos hemos visto alguna vez, nos hemos dado discretamente la espalda. Y eso es un poco lo que queda con lo de Felipe, la historia, ¿no? Pero el mundo sigue. Sí. Y el mundo pues tiene que hacer frente a sus preocupaciones. Y yo antes decía, yo he conocido por referencia los 30 años gloriosos de la socialdemocracia, la terminación de la guerra mundial, hasta la década de los 70 había un predominio absoluto de la socialdemocracia, que eran gobiernos sólidamente fuertes, que ponían efectivamente coto a las demandas del mercado, que eran socialmente fuertes en cuanto que tutelaban las prestaciones sociales, sanidad, no había ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? De eso pasamos a otra Europa, también socialdemócrata. Yo recuerdo, ya estaba Felipe en el gobierno, de 15 gobiernos en la Unión Europea, 11 eran socialistas. ¿Y qué socialistas? Estaba Alemania, estaba el Reino Unido, estaba Francia, estaba España. Eran gobiernos socialistas. Y decíamos, esta sí es la nuestra. Estaba Jacques Delors, de presidente de la Comisión, y esta sí es la nuestra. Vamos a mejorar aquí de manera extraordinaria. No mejoramos mucho, algo sí mejoramos, pero eso también pasó. Y luego ha llegado efectivamente la derecha.